identifico en esta conversación que creo que es valiosísimo. Y fíjate, es desde tu campo, por ejemplo, Blanca, desde trabajando en toda una red de hospitales con niños, ¿cierto? Y facilitando que esos niños y sus familias, digamos, tengan un manejo adecuado de su enfermedad, una reintegración mejor una vez que están mejor, y simplemente facilitando que la vida sea más vivible para esos niños, que tengan mejor calidad de vida en su recuperación. O en el caso tuyo, Susana, cuando se genera investigación básica que va a aportar finalmente data que va a permitir en el futuro tener técnicas de diagnóstico mejores o más rápidas, o en el caso de publicar y hablar de temas como el tema del Parkinson y nuevas terapias o nuevas posibilidades para los pacientes, o en tu caso, que es la academia, Saturnino, vinculada, generando opciones, desarrollos tecnológicos para apoyar personas que tienen ciertas discapacidades y demás. En todo esto, el concepto es que la innovación tuvo una aplicación directa sobre alguien. Y ese es un tema que quería poner sobre la mesa. Hace poco leía la diferencia entre inventar e innovar, y me pareció muy interesante, porque decían inventar pueden ser muchas cosas, y la puedes medir por la cantidad de patentes que tiene un país, o por el gasto que tiene en I+D, por ejemplo. Pero ¿cuánto de esos inventos pasan a beneficiar a alguien? Probablemente un porcentaje que no es más alto, que no es el más alto. Entonces, ¿dónde está la innovación? Cuando lo que hace se traduce en que alguien se beneficia, y que incluso algunos documentos dicen, y que se convierte inclusive en algo que monetariamente genera riqueza y valor. Hablando de ese tema, Saturnino, comenzamos ahora por este lado. ¿Cómo percibes tú eso, por favor? Sí, efectivamente, una de las definiciones de la RAE de la innovación es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. La visión mercantil está ahí de la innovación, y es llevar hasta el último efecto la introducción de un producto, de un servicio, la mejora del sistema de producción. Pero bajo mi punto de vista no solo se innova en productos que finalmente acaban en el mercado. Y efectivamente, con la referencia que hacías a las patentes, yo creo que si se hiciera en España un análisis de las patentes, pues seguramente en todo el mundo, no creo que seamos muy diferentes de todas las patentes, el número de patentes que realmente acaban en explotación pues es posiblemente marginal, ¿no? Ahora ha habido un cambio en la ley de patentes, y pues bueno, no sé si esto redundará en que esas patentes lleguen a efecto con mayor tasa de las que hasta ahora se hacen. Porque si en el proceso de la innovación consideramos hasta el final, hasta que haya una aplicación, todo el proceso es muy complicado y es muy largo. La creatividad o la invención es una primera parte, pero queda todo un proceso hasta llegar al final, que puede ser la comercialización. Entonces, obviamente, si nos fijamos en la primera etapa, pues en cada uno de los escalones irán cayendo proyectos, y el resumen final, pues obviamente deja caer muchos menos de los que se inician. Eso creo que pasa aquí en España y pasará en todos los países. María, sobre ese mismo concepto, ¿percibes tú que es ese tema de innovación que debe traducirse en algo? Claro. ¿Cómo lo percibes tú desde la óptica del periodismo? Sí, yo de hecho creo que a lo mejor cuando hablamos de innovación tendríamos que a lo mejor abrir un poco el foco, ¿no? Y no pensar solo pues en nuevos fármacos, o a veces piensas en una nueva tecnología. A lo mejor innovación es una nueva forma de gestión o de estructurar la forma de trabajo. Y claro, el objetivo de cualquier innovación o de cualquier cambio es que eso repercuta en el paciente, ¿no? Entonces, leí hace poco una entrevista con César Velasco, que es el nuevo director médico del Valdebrón, y él hablaba de una cosa que me gustaba mucho, que él lo llama gestión innovadora, ¿no? Un poco hablando de lo que antes hablábamos de divertirse, él hablaba de la importancia de la motivación, y de que, claro, cualquier cambio estructural requiere a veces solventar o resolver algunas barreras de los propios organismos, del propio funcionamiento del sistema de salud, pero a veces la innovación puede estar en un pequeño cambio en la forma de hacer las cosas, y no tenemos que pensar solo en innovación como en grandes gastos o aparte de las patentes, obviamente, o de cosas quizás más tangibles, ¿no? Pero desde luego, claro, yo creo que ahí está el objetivo, ¿no?, de la innovación, que llegue a alguien, o que alguien se beneficie. Susana. Pues yo quería decir que desde el punto de vista de lo que es investigación básica, investigación translacional,
En nuestro campo la innovación pues se entiende un poco en que hay una cosa que es un potencial innovador, que nosotros podemos generar un conocimiento, una tecnología nueva que puede ser útil, pero luego hay una parte que es la capacidad innovadora, que es la capacidad de trasladar esos resultados, esos conocimientos en productos y servicios, y que desde el punto de vista de los científicos aquí necesitamos un poco una capacidad de asociarnos con compañías biotecnológicas o grandes o pequeñas que realmente pongan esa parte de lo que es producción de productos. Y luego, por otro lado, hay otra parte que creo que es importante, que es la gestión de esa innovación, que es un poco también lo que decía Blanca, que es que desde el punto de vista científico sentirte motivado realmente, bueno, aparte de la utilidad para los pacientes, pero la gestión de los derechos intelectuales, otro tipo de gestiones que se tienen que hacer, pues que eso realmente se necesita, y a lo mejor en nuestro campo no está tan apoyado como puede estar en otros sitios que están mucho más enfocados a la industria. Entonces que todo eso tiene que funcionar fluidamente para que realmente la innovación llegue a ser realmente útil, a convertirse realmente en cosas útiles para los pacientes. ¿Qué opinas tú? Blanca. Pues cuando has preguntado por la diferencia o la similitud entre innovación e invento, me ha entrado un ataque de pánico, porque así, a bote pronto, entonces, escuchándoos y reflexionando un poco, yo creo que para innovar, la innovación tiene que ver con el saber de dónde venimos, saber dónde estamos y saber intentar ver hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, ¿no? Y es muy importante el saber de dónde venimos, porque vivimos en una sociedad en la que es como todo lo inmediato, y cuando cuentas lo que pasaba hace 40 años ya te consideran una encina y ya nadie te escucha, ¿no? Pero es importante saber de dónde sale todo esto, a diferencia del invento, que es más un eureka, me imagino, ¿no? Entonces, el poder parar, observar, reflexionar en un mundo en el que la información siempre es inmediata, y hablas de para y observa, me parece que es importante a la hora de empezar a pensar en innovación, ¿no? Luego, el saber dónde estamos y el saber observar qué cosas se pueden cambiar, a veces con pequeños movimientos, ¿no? Como decía también María, el considerar la medicina hoy en día como que solo se debería hacer pensando en el enfermo y como la razón de su existencia, en vez de hacer hospitales alrededor de médicos y de según lo que los médicos necesiten, sino pensar en lo que el enfermo necesita, desde cosas tan evidentes como cuidar su dignidad, o para ponerle una cara a la dignidad, recordar esa bata azul abierta por detrás, por poner una cara, ¿no? Entonces, a su dignidad, a formar a los estudiantes para que cubran a los enfermos, ¿no? A entender que el ser humano es un ser que el pudor forma parte de su estructura vital y mental y espiritual, ¿no? Pues esas pequeñas cosas, que es increíble que tengamos que hablar de innovación en ese sentido. Por eso yo, cuando hablan de humanización de la medicina, siempre digo que es rehumanización, porque ya existía. O sea, es ser capaces de echar un poco la mirada atrás, mirarla también ahora y luego ver a dónde vamos, ¿no? En ese sentido, y luego ver a dónde vamos, pues por ejemplo en el tema del manejo de datos, ¿no? Que hay, de la locura que hay con el Big Data, que todo se mide en terabytes, y yo por lo menos la sensación que tengo es que no encuentro la pregunta. O sea, hay millones de datos, pero no encuentro quién se está haciendo la pregunta de qué hacer con todos esos datos, o sea, a dónde estamos yendo, ¿no? O por ejemplo, la medicina regenerativa es innovación, pero a lo mejor nos estamos metiendo en un terreno en que tanto o la medicina que aplica técnicas CRISP y todas estas cosas es capaz de modificar el genoma humano. A lo mejor, ¿dónde nos estamos metiendo? El que lo hace y el que lo recibe. Porque a lo mejor dentro de unos años tenemos esos 10 minutos en los que dónde estamos, qué hemos hecho. O sea, que me parece que la reflexión debería de ir muy acompañada de la innovación.
innovación, análisis. no solo la creatividad, sino Sí. también pararse, observar y no echar a correr como desperdigado. Sí.